A esta altura tenemos configurado Visual Studio Code con Platform IO y el simulador Walkwie, todo integrado y funcionando. Tenemos un código compilado que nos permite realizar una tarea bastante simple, pero que se verifica en el simulador con mensajes en el monitor serial y una transición de botones que también se visualiza con los respectivos mensajes que van entregando información. Esto es funcional, es bastante familiar para quienes nos iniciamos en la programación pensando en electrónica y en robótica, pero que no hemos pasado previamente por cursos formales de programación, por lo cual tendemos a construir códigos muy abultados, muy redundantes a veces y poco amigables de leer y poco mantenibles y difíciles de traspasar entre distintas plataformas, por ejemplo, si quisiéramos cambiar de un microcontrolador. Este video lo vamos a dedicar a organizar este código sin cambiar su funcionalidad, pero haciendo que sea mucho más fácil de leer, mucho más fácil de mantener con facilidad y migrar el código y reutilizarlo en otros proyectos con bastante más facilidad. Para eso yo les sugiero conocer y estudiar las buenas prácticas en programación en C++. Hay una página en GitHub que está muy buena y completa en contenido, particularmente lo que corresponde a estilo. Les sugiero revisarlo e ir adoptando estas buenas prácticas porque necesitamos tener estas comprensiones comunes para poder comprender los códigos que unos y otros hacen y que necesitamos integrar en el futuro. Una de las más fundamentales buenas prácticas es dejar lo más limpio y claro posible el código principal. Esto significa extraer del código principal todo aquello que podamos hacer y dejar en este código principal solamente aquello que resulte más descriptivo y más útil para comprender el código que estamos construyendo. Esto significa trabajar con archivos .h y con archivos .cpp para definir fuera del código principal aquellas variables o funciones que podamos definir fuera e importarlas al código principal para utilizarlas allí. La definición de los pines de entrada-salida y la configuración de pines de entrada y salida es típicamente una función que toma muchas líneas de código y es innecesario que esté en el script principal. Para eso existe la carpeta include, donde vamos a agregarle las librerías locales. Luego vamos a trabajar también sobre la carpeta lib, pero por ahora la carpeta include contiene un archivo readme que dice exactamente cómo trabajar con archivos .h. La estructura de archivos .h, hay un enlace para poder tener más información, pero los archivos .h se vinculan con los archivos en la carpeta source y la forma más fácil de aprender eso es haciéndolo. En la carpeta include vamos a agregar ahora un nuevo archivo que vamos a llamar sp32setup.h. Los archivos .h contienen declaraciones de variables y de funciones y van a partir siempre con una instrucción de preprocesamiento pragma once, que lo que hace es que le indica al compilador que esta librería se va a incluir solo una vez, independientemente que esté declarada en varios archivos, como lo vamos a ver, pero se incluye una vez para no tener problemas con el compilador. Junto con la definición de esta instrucción de preprocesamiento, vamos a traernos hasta aquí las definiciones de funciones que estaban al inicio de nuestro código principal. Las extraemos del código principal, la pegamos en este archivo que acabamos de crear, el setup.h. Vamos a agregar un comentario que dice que estas son las declaraciones de variables de reemplazo. Y esta es la declaración de las funciones. Guardamos, control S. En los archivos .h van a
estar contenido solo estas declaraciones. La declaración de algunas variables puede ser la declaración de estos reemplazos y la declaración de las funciones conteniendo parámetros de entrada, en este caso ninguno, y el tipo de variable de salida, en este caso ninguno también. Pues es solo un procedimiento. Pero ese procedimiento no se define aquí, sino en un archivo .cpp. Y los archivos .cpp van en la carpeta src. En la carpeta src creamos entonces un archivo con el mismo nombre, sp32setup.cpp, y este sí contiene el código de declaración de la función que declaramos en el archivo .h, pero que vamos a definir en el archivo .cpp. Esa función estaba previamente definida al final del código, por lo tanto vamos a extraer desde aquí toda esa definición y la vamos a llevar al archivo .cpp. Aquí es donde hacemos la declaración de funciones. Vamos a poner un comentario que dice que esta función es para configuración de entradas y salidas. Observen que ya la función pinMode no está reconocida, y es porque la función pinMode es una función propia es una función propia del entorno de Arduino. El entorno de Arduino está declarado, está incluido en el archivo principal, pero también tenemos que incluirlo en cada uno de los archivos auxiliares, llamémoslo así, en cada uno de los archivos que van a ser incluidos en el código. Si incluimos la librería Arduino, aparece ya reconocida la función pinMode, no aún la declaración de variables de reemplazo, porque estas variables están declaradas en el setup.h. Debemos también incluirlo. Cada archivo que creemos debemos agregarlo donde lo necesitemos. Como es un archivo local, la declaración se da entre comillas con el nombre del archivo, sp32 setup.h. Ahí está. Y ahora se reconocen las variables. Ok. Guardamos. Y en el código principal, la función sp-io-setup que estaba previamente definida acá abajo ya no está definida allí, sino que está definida que ahora es parte de sp32setup, y para poder ser leída debemos ahora entonces incluir el archivo que acabamos de crear también, el sp32 setup.h. Debemos ahora incluir la librería local sp32 setup.h. Con eso hicimos una primera parte de la limpieza del código. No hay errores en ningún archivo, por tanto podemos estar confiados de que esto sigue funcionando. Si queremos verificarlo, basta con compilar. Y no hay errores. Eliminamos varias líneas del código principal, se hace más legible, pero aún podemos hacer un poco más al mismo tiempo que practicar nuevamente en qué consiste y cuál es el sentido de organizar el código en archivos .h y .cpp. El código lo que hace es leer un botón y escribir sobre un par de LEDs. Es decir, leer una entrada digital y escribir sobre un par de salidas digitales. Estas son tareas muy comunes. Y muchas veces las tareas comunes conviene tenerlas con algunos nombres más descriptivos y que nos permitan ser utilizados en múltiples códigos distintos, en múltiples proyectos distintos.
y contar de esa forma con un código más modular y más fácil de leer también. Solamente para repetir el proceso y mostrar un poco mejor esta idea que les quiero expresar, vamos a hacer esta tarea nuevamente, ahora para definir dos funciones nuevas que nos van a permitir limpiar aún más el loop y hacerlo más descriptivo de lo que realmente hace este código. Una primera idea es también, como hicimos una rutina para configurar las entradas y salidas, hacer una rutina para configurar la comunicación. Estas tres líneas lo que hacen es configurar la comunicación y dar un mensaje inicial. Sería mucho más claro si esto lo llamamos, por ejemplo, SP32 Serial Setup. Por supuesto, esta función no está creada aún, tenemos que declararla y definirla. Entonces, como es parte del setup, voy a definir una función void sp32 serial setup. Como parámetro de entrada vamos a ingresar la velocidad. Esta función la declaramos en el archivo .h, pero la definimos en el archivo .cpp. Aquí creamos la función que no entrega ningún parámetro de salida, sp32 serial setup, y como entrada le vamos a dar el baud rate y aquí declaramos la función. Esta declaración debe coincidir con lo que está en el archivo .h, pero ahora le damos las tareas que se van a ejecutar aquí. Y las tareas que se van a ejecutar aquí son las que habían salido desde la definición original. Lo que salió de la definición original era serial.begin. Estas son las tareas que vamos a realizar. ¿A qué velocidad? A la velocidad que haya ingresado en baud rate. Es mucho más descriptivo este nombre para mi código principal. Pero la tarea es la misma que hacía antes, inicializar el puerto ahora a la tasa que le voy a dar. Y una vez que la inicialice, voy a mandar un mensaje, un printf, un print con formato, y le voy a dar un mensaje puerto serie inicializado a d porque es decimal, y lo que va aquí es el valor que se va a reemplazar, el baud rate. Como esto es una función que se imprime en una línea, sería el punto println vacío nos da la línea, el salto de línea que necesitamos. Lo que acabo de hacer es crear una función que después puedes reutilizar en otro código. Es una función genérica, pero ahora se llama sp32 serial setup y está incluido dentro de sp32 setup. Es una librería que estamos creando y que después la vamos a poder utilizar en otro código futuro sin necesidad de estar escribiendo todo, y resulta mucho más claro también de leer. Ahora el código principal lo único que dice es sp32 serial setup. Ahora le dije que necesitaba un parámetro de entrada. El parámetro de entrada es un entero baud rate. ¿Dónde está definido eso? Eso lo definimos aquí. Ahora tomo esta información para guiarme en la redacción del código sobre cómo debo completarlo. Entonces ahora aquí le pongo la velocidad de comunicación y tenemos un setup que me explica claramente cuáles son las tareas de inicialización. Las tareas de inicialización son configurar el puerto serial a 115.200 baudios y configurar las entradas y salidas según las definiciones que están en el archivo setup.h guardado y setup.cpp.
Esta es la idea de organizar el código en forma modular para ir limpiando el archivo principal y hacerlo mucho más fácil de leer. Hagámoslo finalmente limpiando el código del loop, para lo cual voy a repetir el procedimiento completo, ahora creando un nuevo archivo. Lo voy a hacer así. En include voy a crear un archivo sp32 functions.h. El archivo sp32 functions.h necesita la instrucción pragma once para que sea cargado una sola vez, y luego la definición de funciones que voy a utilizar. Voy a definir una función para leer el botón. Función para leer un botón. Esta función me va a devolver un valor lógico, un valor booleano. El nombre de la función va a ser sp32. Va a ser muy descriptivo. El nombre de la función va a ser muy descriptivo, readButton. Y como parámetro de entrada le voy a dar un valor de entero del pin que contiene ese botón. Esta es la declaración de la función. Su nombre, el parámetro de en su nombre, los parámetros, el o los parámetros de entrada y el parámetro de salida. La declaración de esta función se hace en un archivo .cpp en la carpeta src. Aquí creo un archivo sp32 functions.cpp. Este archivo va a tener la definición de la función, pero para que funcione necesito incluir la librería de Arduino que estamos utilizando, y necesitamos incluir el archivo .h que declara la función. ¿Cuál es la definición de esta función? Va a ser el equivalente de esta línea. Entonces la tomo y lo único que va a hacer esta función bool va a ser retornar el valor lógico de la lectura digital de la variable button. Fíjense que acá la variable button en minúscula es distinta de la variable button que estaba definida previamente. Esta es una variable local, que es lo que ingresa como parámetro a esta función. Y lo único que hicimos fue básicamente cambiar de nombre a la función digitalRead por la función readButton, porque es más descriptiva para el código que estamos haciendo. Dice mejor la tarea que se está realizando, que es leer el botón. Guardo el archivo .cpp, guardo el archivo .h y ahora lo utilizo en esta función que definí en lugar del digitalRead. Pero para poder utilizarlo tengo que importar la librería. Include sp32 functions.h, y ahora en lugar de digitalRead voy a utilizar la función que acabo de definir, readButton. Me dice que tengo que agregar como parámetro un entero, que es el botón, pero en este caso está guardada en la variable de reemplazo button. La función es la misma que antes, pero ahora es mucho más claro que lo que estoy haciendo es leer el botón. La tarea de cambiar el estado lógico de las LEDs también lo voy a definir una función que describa mejor las tareas que estoy haciendo. En sp32 functions voy a declarar ahora dos funciones. Las funciones para manejar las salidas van a ser dos rutinas simplemente. La primera se va a llamar setOutput y va a tener dos parámetros, dos salidas, int out1 y otro entero out2. Estos van a ser los números de los pines de las dos salidas. Y otra función que se va a llamar resetOutput,
con las mismas dos entradas. Y estas dos funciones que fueron declaradas en el archivo .h son definidas en el archivo .cpp. Aquí entonces definimos una primera función y definimos una segunda función. La función setOutput lo que hace va a ser es escribir el estado lógico inicial de las dos salidas. Digital write out1 high y out2 low. Y el reset va a ser devolverlos al estado contrario. Esta es la función que nosotros queremos que ocurra. Por supuesto, estamos haciendo el mismo ejemplo que teníamos, pero ahora con dos salidas genéricas. Ha quedado definida las tres funciones. Guardamos el archivo .h que estaba faltando de guardar, y ahora en main.cpp, en lugar de escribir directamente las funciones de Digital Write, voy a utilizar las funciones que hemos definido en esta librería. La función setOutput me pide dos salidas, out1, out2. En nuestro caso las salidas son LED1 y LED2. Y esto lo hago si es que el botón está desactivado. No, por lógica, si el botón está desactivado, debería usar la función resetOutput. Y si el botón está activado, voy a utilizar la función setOutput con las mismas dos salidas. Guardamos el código, no hay errores, no hay ninguna indicación. Si puedo compilar y no me entrega errores, entonces estamos listos para verificar. ¿Qué hemos hecho? Hemos organizado el código original de manera que resulta mucho más legible, mucho más fácil de entender lo que realiza el código, porque los nombres que hemos dicho son bastante descriptivos de las funciones que se están realizando. Nos queda un código principal mucho más fácil de leer. ¿Qué dice el código principal? Que trabajamos con las librerías de Arduino y que hay una configuración definida en un archivo sp32setup y una librería de funciones que está descrita aquí. Podemos ir al detalle de estas definiciones si vamos a los archivos respectivos. El código principal me dice que en la inicialización hago un setup del serial a 115.200 baudios y un setup de la configuración de entradas y salidas cuyo detalle está descrita en la configuración del setup, cuyo detalle está escrito en el archivo correspondiente. Y luego el loop me entrega un ciclo principal donde leo el botón y resetea salidas o setea salidas según es el caso, al mismo tiempo que entrega un mensaje en el monitor serial. Si guardamos, compilamos, vamos a poder ejecutar el código nuevamente. Para ello vamos al archivo de simulación, ejecutamos y tenemos el código funcional de la manera en que estaba antes. La funcionalidad no la alteramos, simplemente lo que hicimos fue tener un código mucho más fácil de leer, mucho más fácil de traspasar y de hacer modificaciones, al mismo tiempo que ser capaces de utilizar varias partes del código, por ejemplo, reutilizar esta librería de funciones y de configuración en otro archivo main distinto de otro proyecto. Para el ejemplo tan simple que teníamos, parece que nos hemos complicado la vida en lugar de facilitarla, pero la verdad es que estamos preparándonos para realizar códigos muy complejos, para realizar códigos que realizan innumerables tareas con cientos y hasta miles de líneas de código, que necesitamos tener una estructura de archivos y unas convenciones de definiciones que nos permitan entender el código
depurarlo, reutilizarlo y ajustarlo cuando lo necesitemos. Hasta aquí la actividad del día de hoy. Este archivo, tal como lo hemos dejado, lo vamos a utilizar como una plantilla de trabajo. Les dejo en la descripción un enlace a mi repositorio de GitHub donde está este proyecto y lo pueden utilizar y lo vamos a utilizar como plantilla para los futuros códigos que vamos a realizar en este curso. Espero que hayan aprendido algunas cosas nuevas, que les resulte útil y que se vayan acostumbrando y familiarizando a estas herramientas, a esta interfaz, porque la vamos a seguir utilizando muy frecuentemente y para tareas cada vez más complejas cuando nos vayamos aproximando a realizar y traspasar código a nuestro robot real. Nos queda poco para eso, así que practiquen y nos encontramos próximamente.